Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches ya. La idea de este conversatorio era de alguna manera analizar el momento de crisis que estamos viviendo en la Argentina desde dos perspectivas y de dos diferentes disciplinas, porque por allí, y esta es una particularidad de los tiempos que corren, se tiende a analizar todo desde una disciplina en particular, ¿no? El economista analiza desde la economía, el psicólogo de la psicología, el cientista social desde la ciencia social, etcétera. Pero por allí se compartimenta mucho las ciencias y falta enfoque interdisciplinario para analizar lo que está pasando. Esa era un poquito la idea, interactuar a través de dos disciplinas para entender, tratando de entender, de brindar claves este momento de crisis, ¿no? El momento de crisis que vive la Argentina, que en todo caso es la continuación de una gran crisis que venimos teniendo hace bastante tiempo, ahora pronunciada, obviamente, por el contexto internacional y también por el contexto local. Estamos con Alejandro Litmanovich, que es psicólogo por la Universidad Nacional de Rosario, hace la veces de comunicador, tiene justamente un programa en esta casa, así que es un gusto estar con él. Coach ontológico también, bueno, muchas profesiones tiene a la vez. Y estamos con Jorge Bertolino, que es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Rosario, articulista, escribe en varios medios de Raigambre Nacional, por ejemplo, Infobae, El Economista. Así que bueno, esa era un poquito la idea, muchachos, tratar de entender lo que estamos viviendo, este momento de crisis, desde dos aristas, desde dos disciplinas diferentes, puestas a jugar, ¿no? Empezamos por Alejandro. ¿Cómo definirías vos a la crisis? ¿Cómo definirías desde el concepto, ¿no? ¿Cómo se define una crisis, un momento de crisis? Sí, más que un concepto así bien articulado, que lo podemos buscar en algún diccionario, se me viene a la cabeza lo que siempre se habla de crisis en general, que tiene que ver con un momento de peligro, pero también de oportunidad. Justamente este conversatorio se llama Resiliencia y Economía, más que Psicología y Economía. Resiliencia y Economía. Claro. Nosotros los seres humanos atravesamos en nuestra vida diferentes eventos, algunos más desafiantes que otros, y cuando hablamos de una crisis también es un desafío que va a medir nuestra salud mental en dos términos. Uno es si podemos ser resilientes, o sea, la resiliencia es un concepto que viene creo que de la física, donde a un material, cuando lo aplastás, que la analogía sería con un ser humano sometido a estresores o situaciones que lo estresan, lejos de doblegarse, se reinventa y se vuelve fuerte. Por eso se habla de resiliencia. Entonces, bueno, justamente el diccionario habla de la crisis como una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Claro, hay un peligro que pone amenaza y pone en peligro la supervivencia, por ejemplo. Va a ser diferente si a ese momento lo encaramos con lo que para mí es el sinónimo de la salud mental, que no es tanto la felicidad, sino es mantener el entusiasmo y la perseverancia, venga lo que venga, como el programa que hacemos acá en la plataforma Vox. En tanto y en cuanto cada evento uno lo interprete como lo mejor que está ocurriendo, aunque sea difícil, una muerte súbita, una enfermedad que te dicen, o ayer que me tocó en la calle, 1 de la mañana, había un brasilero, perdón que me extienda un poco, digo esto, y del entusiasmo y la resiliencia, ante la crisis que nos amenaza, pero nos da una oportunidad de crecer, entendiendo que siempre pasa lo mejor. Un brasilero que se pone a llorar en una esquina, tenía una mochila en la moto de Rapipago, y resulta que venía de atender otra crisis. Yo parecía en la época de psicólogo que iba de domicilio a domicilio, en la intervención en crisis domiciliaria. Un hombre, haciendo la corte, un hombre llama al 911, digo, fue la perdición del tipo, dije yo. Perdone. ¿Qué pasó? Vino el 911, estaba borracho, estaba peleando con la novia, yo de lejos dije, está peleando por experiencia propia con una mujer. Y llama a los de control urbano y se lleva la moto, le llevan la moto. Creo que el título lo tenía, carnet no.
por favor no, por favor no, por favor no, por favor. Nadie festeja eso, quiero decir. Y ahí uno mide si está siendo resiliente, entusiasta, si toma esto como acepto que está pasando y a ver cómo voy resolviendo. Quiero decir que en este país de crisis permanente, siempre, como hablábamos en el café que tomamos previamente el otro día, que vos dijiste, yo confío en que vamos a salir. Algo así dijiste. Uh-huh. Esa autoconfianza, si está intacta, hace que uno salga de la crisis, que no se quede amargado y pegado al evento que estás atravesando. Medio largo lo que dije, pero bueno. No, está bien. Vos, Jorge, desde la disciplina económica, ¿cómo entendés la crisis? Bueno, no sé si desde la disciplina económica, pero digamos, el concepto que ustedes mencionaron recién, donde crisis es sinónimo a la vez de peligro y de oportunidad, obviamente tiene que ver con el famoso ideograma chino, donde tiene doble significado, que esto un poco tiene que ver con si veo el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Y bueno, yo no desde la economía, sino de, qué sé yo, mi propia emocionalidad o mi propia personalidad, diría que para mí crisis es puramente oportunidad, porque bueno, debido a mi enfoque en la vida, a mi propia personalidad, siempre veo el vaso medio lleno. Entonces, como soy una persona optimista, trato de accionar y de adoptar conductas que me hagan resiliente, que bueno, la resiliencia en términos más sencillos y no yendo al diccionario y todo lo demás, es la capacidad de adaptación a las circunstancias y de, digamos, dar una respuesta certera ante cada acontecimiento, utilizando el mejor camino que uno tiene disponible, ¿no? O sea, uno tiene un set de herramientas y no son todas las que necesitaría para optimizar, digamos, en todos los campos de la conducta humana, pero dentro del herramental que uno cuenta, uno busca siempre utilizar la que mejor se adapta a las circunstancias. Y entonces, bueno, yo creo que los problemas de la Argentina, de esta crisis permanente que ustedes mencionaban, tienen que ver básicamente con el pendularismo, es decir, del viraje de un lado hacia el otro, de las políticas económicas. En cuestiones ideológicas, claro, uh-huh, que definen... Sí, cuestiones ideológicas que terminan impactando las políticas económicas. Efectivamente. Y además la impaciencia de la sociedad argentina, que bueno, ya ahí no, quizá sería el trabajo de Alejandro el que pudiera definir cuál es el motivo por el cual los argentinos somos impacientes, uh-huh, y adoptamos un modelo en una circunstancia durante alguna cierta cantidad de tiempo y no le damos tiempo y nos vamos al modelo totalmente opuesto después y no persistimos nunca, o sea, no nos definimos si queremos ser Cuba o si queremos ser Estados Unidos, por decirlo alguna. Acá te interrumpo y pensaba en esto, ¿no? A mí que me gusta la historia, con el crack de la bolsa de 1999 de Wall Street, varios analistas decían, bueno, es el fin del mundo. Y es el fin del mundo porque el único sistema que había funcionado hasta ese momento, el capitalismo, estaba en crisis. Y decían, bueno, después de esto, ¿qué viene? No hay después, no hay futuro. Pero si hay algo que comprobó que tiene resiliencia, es el mismo sistema capitalista, ¿no? Como después de crisis, porque ha tenido varias, tuvo la del crack de la bolsa de Wall Street, después otra muy importante con la caída de los estados de bienestar a mediados de los 70 y la suba del barril de petróleo. Después va a tener otras, por ejemplo, lo de la crisis del 2008 y de las hipotecas, pero ha tenido la capacidad de readaptarse, ¿no? Contrario sensu de lo que pensaban muchos analistas económicos, bueno, la crisis es el fin del capitalismo, ahora venimos nosotros, viene el socialismo, viene otra cosa. No, ha seguido el capitalismo, se ha recompuesto, ha quizás tomado otra forma, pero sigue vivo. Así que más resiliente que el capitalismo creo que no existe, ¿o no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? Sí, Occidente, la cuna del capitalismo, uh-huh, a mi criterio, está en un camino totalmente equivocado, donde
digamos, se ha abandonado hace varias décadas el capitalismo que hizo que las economías de todo el mundo crecieran, sobre todo en Occidente, y se está yendo desde hace bastante tiempo a un capitalismo totalmente regimentado que no tiene nada que ver con aquel que generara el proceso que sacó de la pobreza a centenares de millones en todo el mundo. Y la resiliencia del capitalismo se va a ver, a mi criterio, en los lugares donde hoy no existe el capitalismo floreciente, en América Latina y en África, y en algunas partes de Asia, no China. O sea, yo creo que el Occidente está abandonando el capitalismo y el capitalismo va a florecer y va a abrir nuevas bocas de crecimiento, como decía antes, en otros lugares del mundo. Va a renacer ahí. Claro, o sea, desde los países subdesarrollados, ya no pensando de los países centrales. Y desde ahí es que lo que yo dije en una nota reciente que escribí en Infobae, la gran oportunidad que tienen los países como Argentina para, de alguna manera, entre comillas, liderar un proceso de crecimiento. Porque yo insisto, yo creo que Occidente, Europa, Estados Unidos, están totalmente equivocados en lo que están haciendo. Están totalmente equivocados. Están cerrándose y están abandonando las posibilidades de seguir creciendo y, digamos, de ser las locomotoras de la economía mundial. Y entonces le están dejando el campo abierto a China, que acá también es otra cuestión opinable que voy a tirar, que a mi criterio no lo va a poder aprovechar, porque yo veo una crisis en China en los próximos años como consecuencia de la falta de legitimidad del sistema político y además de la gravísima represión de los derechos humanos, que estoy seguro que en algún momento va a explotar eso, como está explotando en otros lugares del mundo donde hay un fuerte control sobre la población, ¿no? Alejandro, ¿la plata, el dinero, hace a la felicidad o no? No. No. No sé, me salió decir primero que no. Porque uno tiene que tener la capacidad. A ver, si siempre te falta y estás con un punto de vista de carencia, en ese caso te va a faltar dinero y te va a faltar algún bien o algo que te va a estar haciendo infeliz. Pues Claro, pero en definitiva es falta de afecto, digamos. Hay que definir qué es la felicidad. Yo ¿Qué es? decía que el entusiasmo es el sinónimo de la salud mental. Si te caes del entusiasmo, caes en elegir la depresión, la tristeza, es lo contrario. No es, la euforia es lo contrario de la melancolía. Y la tristeza sería el antónimo de la cara opuesta del entusiasmo. Pero fundamentalmente uno está feliz cuando puede agradecer lo que tiene. La gratitud es una gran llave de la felicidad. Mientras decías esto pensaba, hoy creo que no muchos están en condiciones de salir a hacer shopping, digamos, o no digamos, hacer grandes compras. Pero sí, por allí pienso en algunas familias acomodadas, con cierto poder adquisitivo, donde las mujeres, a ver, el capitalismo también existe gracias a las mujeres, que son buena parte de las consumidoras, pero que las mujeres de ciertas familias, por allí cuando están deprimidas, bajoneadas, van y dicen, me gasto una buena cantidad en el shopping, ¿no? Me gasto una buena cantidad en prendas, en ropas, y eso me levanta el ánimo, me hace sentir mejor. Es para pensar esto, ¿no? Sí, con esto de la felicidad, o al menos es felicidad, o a lo mejor digo, es una felicidad momentánea, efímera. Sí, iba a decir eso. A ver, el cortoplacismo en algunas cosas trae problemas. Si yo, por ejemplo, quiero estar mejor de salud y digo que voy a lo que dijiste vos recién, no salieron las cosas como yo quería. Bueno, más sí, eso me genera inquietud y voy a comer
no sé, harina o lo que sea. Sí. Claro, cuando salimos de la Voy disciplina... a sacarme la depresión comiendo. Cuando salimos de la disciplina, y lo hablábamos el otro día en el café, de aquellas personas que tienen que ir por un camino de orden en su vida, en su finanza, y derrapan y vos decís, no puedo creer las decisiones que están tomando. A lo mejor tiene que ver con la inmediatez de algo, de decir, bueno, ahora hago esto y me trae una felicidad que muchas veces es momentánea. Uh-huh. Es una engaña pichanga. Pero quiero decir una cosa antes, que yo le preguntaba a Guillermo Moreno, Uh-huh. porque me decía el país, el economista... El ex secretario de Comercio Interior de la Nación. Sí, yo le preguntaba, porque él dice, no, porque tiene que haber un país peronista, y pues, el discurso donde todo sea felicidad. Y le digo, ¿cómo es un país peronista? Le digo, contame específicamente la cotidianeidad. Dice, no, que por lo menos el trabajador, por ejemplo, tenga para comer y para salir a comer, para salir a un parque un día de semana, a una recreación, un cine. Uh-huh. A ver, por supuesto que siempre hay que agradecer, siempre para mí, aunque estés viviendo en la calle. No estoy promoviendo que se viva en la calle, no. Pero sí, algo que nos puede empezar a hacer feliz o estar mejor es tener las necesidades satisfechas básicas. Uh-huh. Que todos tengamos comida en la panza, dijo Guillermo. Claro. Y después ir hacia otras que nos van a traer aún más y más, no sé si felicidad, pero sí autorrealización y trascendencia, que es la famosa pirámide de un psicólogo norteamericano que se llama Maslow. Uh-huh. La pirámide de Maslow. Abajo satisfacer lo básico y más para arriba la trascendencia. Y lo que decía, termino esto de la felicidad con lo que decías vos, de que no sabemos quiénes somos, si queremos ser Cuba, si queremos ser Estados Unidos. Y yo creo que sí, nos falta amor propio, Uh-huh. saber hacia dónde vamos juntos, con 4 o 5 puntos en común. Y también tenemos que saber que nunca vamos a ser Venezuela. Por ejemplo, ¿por qué imposible? Yo no puedo ser vos, ni vos, ni nadie puede ser el otro. Bueno, hay un estudio, Alejandro, lo habrás visto, quizá no le guste a Jorge, pero que dice que el país más feliz del mundo es Cuba. ¿Por qué? Porque la gente no quiere tener, no quiere poseer, digamos, ¿no? Es feliz con lo que tiene, a veces muy poco, o casi nada. No tiene esta cosa, viste los zapatos, las zapatillas que tiene, quiero otro mejor, quiero un auto más grande, una mujer más linda, un hombre más lindo. No tienen esa... Bueno, esa es la insatisfacción en la cual no hay gratitud. Y a lo mejor está comprobado que no sé si la felicidad, pero un estado tranquilo, de bienestar de una persona es cuando está en una crisis Uh-huh. y la satisface no con la mejor opción, pero la mejor que tuvo a su alcance y se equilibró. La crisis es cuando está desequilibrado, ¿no? La inflación sube, etcétera, etcétera, y no parás y no te estabilizás nunca, no te estabilizás. Pero en Argentina, cuando más o menos llega algún periodo de estabilización, a lo mejor no queremos ir por más, pero con eso estamos hechos, las personas también. No sé si me expliqué Sí, lo que sí. dije. Ahora, Jorge, ¿cuánto tiene de emocional la economía diaria? ¿No? Pienso en el actor diario que quiere emprender, que tiene algo guardado, un dinero guardado, o quiere hacer progresar, avanzar su pyme. Tengo un amigo que estuvo en su momento en Silicon Valley, en Valle de Silicio, en Estados Unidos, donde están las empresas más adelantadas del mundo en cuanto a lo científico-tecnológico. Y le llamó la atención que las personas que iban hacían torbellino de ideas, hacían un poco de catarsis al comienzo. Todos hablaban primero de los proyectos en los que habían fracasado. Entonces uno decía, tuve un bar, en esto me fue mal. Tuve una empresa de tal cosa, en esto también me fue mal. Y siempre hablaban de todos los fracasos. Entonces él decía, ¿cuándo van a hablar de lo que les salió bien? No, y al final hablaban de algún proyecto que les había funcionado y el que los contenía en ese momento. Y después se puso a pensar, le disparó esta reflexión, de cómo el argentino siempre quiere, de alguna manera, ocultar los fracasos, lo que le ha ido mal, los errores, las malas inversiones, cuando otros países, por allí, lo ven como algo positivo, porque lo ven en el sentido de que aposté, jugué, bueno, perdí, pero esto me sirvió como aprendizaje para otra experiencia superadora. ¿Cuánto de eso hay? ¿Cuánto de emocional tiene la decisión de alguien que quiere emprender, que quiere invertir, etcétera?
Bueno, me está llevando por un camino totalmente desconocido para mí, pero... Era más para mí. Eso. Pero desde la economía, ¿no? Sí, sí. La intervención de él me sacó del eje en que estábamos. ¿Cómo era la...? No, cuánto de emocional, cuánto de sentimental, si uno quiere, tienen las decisiones de los actores diarios de la economía. Pensemos en un pyme, a ver, según los estudios, entre el 75 y el 80% del trabajo en la Argentina se explican por las pymes. ¿Cuánto de emocional, cuánto sentimental tiene la decisión de un pyme que tiene que ampliar la capacidad instalada, hablando en términos económicos, tiene que traer más trabajadores, tiene que ampliar la unidad de negocios, o aquel que tiene algún recurso, un canuto dirían los abuelos, tengo un canuto por allí, ¿no? Hoy hay que tenerlo bien escondido porque te lo roban, o te lo roba el banco, no sé qué es peor. Pero ¿cuánto de emocional, cuánto de sentimental tiene esa decisión de ese actor diario a la hora de invertir, a la hora de emprender? Bueno, voy a tener que ir por un camino lateral porque no tengo una respuesta inmediata, obviamente porque no tengo las herramientas de análisis como para contestarla. Porque bueno, al final de cuentas soy un simple economista, ¿no? O sea, no un cientista social con un montón de otras definiciones. Pero bueno, con respecto a la anécdota que vos contás, a mí me recuerda a una frase que dice que las personas inteligentes aprenden de sus propios errores, pero las personas brillantes aprenden de los errores de los demás. Y a mí me parece que ahí está un poco la clave. Justamente estoy leyendo un libro que se llama El yo y su cerebro, que no es como consecuencia de que teníamos esta charla, sino que bueno, es uno de los libros que tenía en el listado de libros que tenía que leer, que quiero leer, mejor dicho. Y una de las cosas más importantes que he sacado de ese libro es la plasticidad o la resiliencia del cerebro para adaptarse a los estímulos que uno le provee a diario. Y esto tiene que ver un poco con los hábitos y lo enfocaría principalmente al hábito de la lectura, esto es lo que yo emparento rápidamente con eso que te decía de aprender de los errores de los demás. Yo creo que la clave para la felicidad, para obtener respuestas a los caminos que uno debería adoptar para alcanzar el éxito en aquella materia en que se lo proponga, es adquirir el hábito de leer. Cada uno leerá lo que le gusta, el Paturucito, el Gráfico, el Villiquen, o libros de diferentes. Yo personalmente leo libros de economía, de finanzas, sí, más académicos, de muchas otras cosas también. Y esto tiene que ver con lo que hay en ese libro, menciona de la gran ventaja que tiene el ser humano con respecto a otros organismos vivientes, animales y vegetales, que es la capacidad de sentir curiosidad. La curiosidad es lo que le permite al ser humano crecerse, desarrollarse. Lo que es un poco más difícil de explicar es cómo llegó el ser humano a adquirir la conciencia, de autoanalizarse, de autopercibirse, pero me parece a mí que la curiosidad y el invitarse, no obligarse a sí mismo a adquirir el hábito de la lectura y leer y crecer y de aprender de los errores de los demás y de aprender de todo lo que a uno se le ocurra para correr la frontera del conocimiento que uno tiene, pero sobre todo para aumentar, a mi criterio es un concepto clave, para aumentar la percepción de la ignorancia personal. A mí me pasa que cada vez que leo un libro aumenta significativamente
mi capacidad de percibir mi ignorancia respecto a un montón de temas y me hace que ponga en mi lista de lecturas un montón de libros nuevos. Entonces, a medida que me torno una persona más ignorante, que necesita adquirir más conocimientos que antes, creo que de esa manera uno aumenta la posibilidad de disponer de un stock mayor de conocimientos y de luego aplicarlo en la vida diaria. Y por último, me recuerda también esto que estamos hablando con una conocida frase, que a lo mejor no todos la conocen, que se pregunta si el pájaro canta porque es feliz o si es feliz porque canta. Y bueno, mi respuesta es que el pájaro es feliz porque canta. O sea que primero está el impulso que uno debe tomar para hacer cosas, para que luego las cosas sucedan. En este caso, leer. El hábito de la lectura no se da solo, no es innato, sino que uno debe generarlo. Al principio a lo mejor debe obligarse a hacer algunas cosas hasta que se instale ese camino neural que guía la conducta, que hace que esto se convierta en un hábito. Perdón por la extensión, ¿no? La letra con sangre entra, ¿no? Diría Sarmiento. ¿Puedo decirlo? Sí. De cuando hice... Dos cosas me hicieron bien a mí y lo traslado para todos y también para lo que puede ser un país. Lo que hablamos de las expectativas, de que las expectativas y las ilusiones arruinan a la felicidad. Perdón. Bueno, esta es la parte para... No, las expectativas arruinan la felicidad. Y otra cosa que me preguntaste de la felicidad que me hizo acordar es que en la medida que como país, como comunidad, digamos, recién cuando Massa, por decir alguien del presente, logre bajar la inflación, vamos a estar felices. Y recién cuando, no sé, para algunos dirán, cuando se termine el kirchnerismo, vamos a estar, otros dirán, cuando se termine el macrismo, lo que sea, o cuando X cosa ahí, o para nuestras vidas, cuando, no sé, mi hijo tal cosa, o yo tal otra, tengo una nueva compañía, si como país, pues yo digo, hay un lema que dice, un techo para mi país de la Fundación Techo. Ah, sí. Yo digo un psicólogo para mi país, en serio, para vivir de otra manera, porque realmente un economista también, bueno, pero un psicólogo, pues todavía no aprendimos a vivir de esta manera, decir, estamos bien ahora con cómo estamos, vamos aprendiendo, sí, mirando lo que hacen otros para no cometer los mismos errores en materia económica, por supuesto, pero si no vamos a estar siempre amargados. ¿Cuándo Massa esto? ¿Cuándo? Pará, ahora es el momento de estar bien, de estar alegres. Y eso es, que estar alegres, que el pájaro cante. Y ahí vamos a salir de la deuda, y ahí vamos a salir de un montón de cosas. Porque acá tengo un libro muy bueno, que es de las barras de Axe en realidad, que se llama Saliendo de la deuda gozosamente. Saliendo de la deuda. Yo lo pensé para el país. Me gusta ese acelerador. Sí, dinero. Quiero uno como ese. El dinero sigue al gozo, o a la dicha sería, o a la felicidad, no al revés. Nosotros vamos a salir de la deuda, de un montón de problemas cuando cantemos, no cuando estemos amargados y que recién, no sé, Milei va a venir o el que sea, y ahí vamos a estar bien, porque va a terminar con la casta, no, pará. Cantemos ahora, pero no ingenuamente, no es que estamos bien, tenemos 3 de 4 pibes que no morfan, pobreza, indigencia, no me recuerdo los 10%, no está bien eso, no promuevo eso, pero sí es lo que tenemos, así estamos, mantengamos el entusiasmo, la perseverancia, busquemos el gol en campeonato porque va a venir por gravedad, y eso es cantando, y si nos sale mal de una manera, habrá que ver qué aprendimos de esa manera para ir por una próxima hasta que salga y logremos algunas políticas de Estado que sean más permanentes, digamos, y que sabemos que funciona. Ahora, Jorge, historiemos un poco las crisis económicas en Argentina. ¿Desde cuándo comienzan, no? Uno puede
pensar, por ejemplo, cómo influye la entreguerras en la Argentina y cómo ese comercio abierto al mundo, donde los países se cierran, nos obligan de alguna manera a sustituir importaciones. Eso quizás fue el inicio de la industria de la Argentina, ¿no? De la industria nacional. Pero después, más adelante, vino la sequía, que incluso lo llegó a tocar al gobierno peronista, el año 52, 53. Después, más adelante, vamos a tener los ciclos de stop and go, ¿no? Donde no avanzábamos, ni justamente significa eso, avanzar, parar y seguir, justamente, de stop and go. Después, más adelante, vamos a tener la crisis del Rodrigazo, en 1975. Bueno, en los 80 los planes de Alfonsín, de alguna manera, la crisis ya de fines del gobierno de Alfonsín, luego el efecto tequila. Pero ¿cuándo empiezan las crisis de la Argentina? ¿Hay algún momento donde uno dice, acá le pifiamos, acá empezamos poniendo el pie equivocado? El concepto de crisis en la economía argentina es muy anterior a lo que vos mencionás. O sea, toda la literatura te menciona las grandes crisis del siglo XIX. O sea, de 1800 a 1900 hubo grandísimas crisis. En 1872, por ejemplo, una gravísima crisis. En 1881 también. Que generalmente... No son hijas del siglo XX en la Argentina. No, o sea, la historia económica argentina es de una crisis permanente. Pero bueno, si nos enfocamos en las crisis del siglo XX, a lo mejor para ir entrando en materia, yo trataría de darle un enfoque diferente a lo que vos mencionaste de que la sustitución de importaciones trajo como consecuencia la industrialización de la Argentina, cosa que no es cierta, porque hasta la Primera Guerra Mundial Argentina era un país industrializado. O sea, todas las empresas que todavía hoy persisten en la Argentina, qué sé yo, muchísimas, Biecker, General Motors, muchísimas otras. Bueno, seguramente ahora en el apuro de uno querer sacar todos los nombres no me van a salir, pero la mayoría de las grandes empresas argentinas son más que centenarias. Y había una fuerte industrialización. Sí, con capitales extranjeros principalmente, ¿no? Sí. Principalmente con capitales extranjeros. Las grandes crisis que vinieron luego como consecuencia de la falta de divisas que han traído crisis del sector externo, seguramente tienen que ver con el abandono del patrón oro. Pero fíjate que nos estamos retrotrayendo muchísimo más lejos, ¿no? O sea, no hemos podido adaptarnos hemos salido del patrón oro cuando lo hicieron otros países del mundo. Por ejemplo, Inglaterra salió varias veces del patrón oro y nosotros también, pero Inglaterra luego regresó y nosotros ya no lo hicimos. Nosotros en la década del 30, 1930, lo que hicimos fue inaugurar un banco central con capacidad de emisión de dinero fiduciario. 1935. 1936. 36. Creación de... Exacto. Sí. Y bueno, y desde ahí en adelante, a lo mejor es un poco caprichoso poner 1936, creación del Banco Central, como hace Javier Milei, por ejemplo, de decir los grandes problemas argentinos empiezan ahí. Yo creo que empiezan mucho antes. Pero igual, bueno, ahí hay un punto de inflexión. O sea, hasta ese momento el peso argentino era un peso fuerte, un peso que tenía circulación en todo el mundo, que vos podías ir a Inglaterra y pagar con peso... Sí, antes también, 1880, 1890. Claro, por supuesto. Y, o sea, en 1875 y 1876, Argentina tuvo el PBI per cápita en esos 2 años más alto del mundo.
más alto que Alemania, más alto que Estados Unidos, más alto que Europa, que cualquier país de Europa. O sea, era una potencia en todo el mundo. Bueno, y volviendo, me fui por la rama. 1936, con la aparición del dinero fiduciario, lentamente los políticos argentinos fueron haciéndole perder valor al peso argentino, emitiendo desmedidamente. Pero no fue algo de un día para el otro. O sea, de 1936 hasta ahora han pasado casi 40 años y ha sido un proceso donde cada vez se ha ido degradando paulatinamente más el valor de la moneda argentina, como consecuencia de que los políticos argentinos tienen la peregrina idea de que gastar de más no trae ninguna consecuencia a la gente común, sino que tener un gasto público elevado, más alto que la recaudación fiscal que genera déficit, eso no es inflacionario, sino que le pone dinamismo a la economía, que es un concepto totalmente equivocado, que no se enseña en ninguna facultad de economía de ninguna universidad del mundo. O sea, si nosotros leyéramos, entre comillas pongo leyéramos, si leyéramos, estudiáramos bueno, recuerdo los libros que se editan en el mundo, aprenderíamos lo que debemos hacer si queremos emular los resultados de los demás países del mundo y lo que no debemos hacer, porque lo que nosotros hacemos desde hace varias décadas no está en ningún libro del mundo. Recuerdo la época de los superávit gemelos del kirchnerismo, donde ya había un poquito de inflación, se hablaba incluso de flotación administrada, recordarás, con Vudú, y ellos te decían, hablabas con los dirigentes del kirchnerismo y te decían, bueno, pero un poquito de inflación está bien, porque eso es un síntoma de que la economía va creciendo, va funcionando. Lo decía Alfonsín también eso. Ah, no me acordaba. También, Antonio, decían que la... Sí, lo digo, que quería terminar el concepto. Bueno, ahora tenés inflación más estancamiento. No sé cómo. Esta inflación, claro. Es para analizar eso. También decían que la corrupción era el aceite de no sé qué, el lubricante el motor de la Argentina. O sea, como que tenía que haber corrupción y estaba bien, y está mal. Por lo menos para mí está mal. ¿Cómo quedan en la mente, ¿no? La psiquis, Alejandro, las sucesivas crisis? ¿Cómo queda, no? Porque desde el 75 para acá, del Rodrigazo para acá, hay memoria de crisis. Y cada crisis es peor. Y eso me parece que es lo que hace que la gente corra a comprar dólares, corra, digamos, a comprar los artículos que pueda antes de que aumenten. Para mí que sí. Que se genere ese efecto de locura. Déjame decir algo sí. Que cada crisis es peor. Si yo creyera en Dios diría gracias a Dios. Después aclaro por qué. Ahora, no. ¿Cómo queda? Digo, ¿cómo van quedando? Cada evento como heridas, como cicatrices, digamos, ¿no? Sí, todo trauma, todo evento se transforma en traumático si no lo reprocesaste, si no lo metabolizaste adecuadamente. Entonces, cuando vos no lo metabolizás adecuadamente, no lo reprocesás, no lo sanás, como lo quiera decir, y no queda bien. Te va deteriorando. Te va deteriorando y en una persona el estar de trauma en trauma o traumas que vivió y con nuevas situaciones que te refresquen la anterior, ya te pones mal, porque empezás con ansiedad, con tristeza. Toda esta cuestión de la referencia al 2001, que es para muchos de nosotros una referencia que está ahí presente, diciendo, uy, esto esto se viene, o qué sé yo, no está bueno. Pero hay indicios de que sí, por los números y por, no sé, cosas que maneja. Bueno, yo tengo muy presente, no por ser autorreferencial, pero mi padre en 1989 lo despidieron de una compañía de seguros que se llamaba Industria y Comercio, por ahí alguno la recuerde. Era como una especie de broker de seguros, hoy le llamarían así, corredor de seguros. En otra época no existían estos términos, pero lo despidieron después de 27 años de largo trabajo allí. Y yo siempre recuerdo eso, ¿no? Después de ahí le agarró una descompensación, se enfermó hasta que lamentablemente murió. Pero cómo eso queda en la mente. Yo cada vez que escucho que hay riesgo de hiperinflación
o que incluso acercándonos a fin de año se habla de saqueos, de posibles saqueos, ya me viene a la mente eso, ¿no? Es como un... No, sí, queda mal. Es una imagen, así que en sepia pasa... No, todos esos eventos forman parte de nuestra historia y quedan mal. Pero bueno, sería triste de lo que decía él, creo, de si cada una de esas crisis no la tomamos como algo que haya que aprender de las mismas, porque ya pasaron, ya están. A ver qué aprendimos lejos de acampar en lo que se dice en el coaching, el terreno de los juicios negativos, de la opinión negativa. Somos un pueblo estúpido, vamos a fracasar, somos siempre lo mismo. Este país inviable, es inviable, nunca vamos a salir. El destino argentino. El destino de Argentina, ahí sí. ¿Qué país? Y no salimos más. Eso nos lleva a estar más tristes como en la comunidad. En cambio, saber que no sé, ocurrió el Rodrigazo, el 2001 y no sé, todos estos eventos traumáticos, digamos, si le podemos sacar el jugo de aprendizaje, siempre va a ser para mejor. El tema si lo vemos como condenatorio, como decía Luis al principio, que el pasado nos condena o es una referencia para ver qué hicimos y cómo podemos hacer y ser de manera diferente para crear una realidad totalmente diferente y de manera inmediata. Y no hace falta, para prender la luz en una habitación que estuvo a oscuras 30 años más. Hace falta encontrar el interruptor que prenda la luz. Y yo confío en que eso va a ser así. Voy a hacer una pregunta por ahí un poco, puede sonar rara, pero ¿nos hacemos adictos a las crisis? Sí, siempre elegimos. Pareciera ser que elegimos estar en crisis y el punto de vista que tenemos, nuestro punto de vista crea nuestra realidad. El punto de vista que tenemos, si nuestro punto de vista es vamos a estar siempre en crisis, estamos mal y vamos a seguir estando mal, es como una adicción a un melodrama, a un melodrama de que agregarle música al drama. Y bueno, ¿y por qué nos pasó siempre esto como argentino y otra vez y ahora más? Ajá, de la vida como un tango, digamos, ¿no? La vida como un tango, un lamento, el melo de música. Hay tangos drama. felices también, ¿no? Otra pero cosa es... generalmente digo tangos así, de llorisqueo. Yo creo que es así como la depresión, aunque no sea consciente, es una elección. Siempre es una elección. Por eso se dice elegimos ser feliz. Yo creo que elegimos esto. Porque de otra manera es como, no sé si era exactamente lo que decía vos, Jorge, de hacer algo diferente y comprometernos con algo diferente, protagonizarnos, ir hacia ese lugar y bueno, a lo mejor hay un poco de incomodidad. Y también hay mucha comodidad cuando echamos la culpa a los gobiernos, a al otro, entonces quedamos inocentes nosotros y nosotros somos parte, estamos en el mismo barco. Aníbal Fernández decía respecto a la frase que los pueblos tienen los políticos que se merecen, algo así, decía no, que se les parecen, no que se merecen. Entonces, sí, yo creo que nos pareceríamos, Alberto, a Aníbal Fernández. Sí. Pensaba, Jorge, en épocas del gobierno de Macri, cuando estaban cerrando muchas pymes, independientemente del análisis que hagamos de gobierno, ¿no? Pero ciertos sectores de la economía fueron bastante perjudicados, principalmente algunos industriales. Hablaba con un industrial de la región y me decía, ser industrial es como ser de Racing, básicamente, ¿no? Nos gusta sufrir, estamos acostumbrados a eso, vamos a seguir sufriendo, pero no podemos salir. Es una militancia, ¿no? Incluso hablaban de militancia industrial. Ahora la Unión Industrial Argentina ha sacado una campaña, se la recomiendo, campaña publicitaria que dice Che, alta industria, donde habla de la industria argentina como militancia. Pero recuerdo aquellos años y hablaba de esto, ¿no? De que le iba mal, de que tenía que despedir trabajadores, reconvertirse, ir a pedir subsidios al Estado,
pero estaba esta cosa de ser industrial que no era como, a ver, tener una parripollo, con todo respeto al que tiene un parripollo, ¿no? O algún otro emprendimiento, una cancha de fútbol 5, sino él apostaba por la industria porque era lo que iba a hacer salir adelante al país, porque el abuelo lo había hecho, el padre lo había hecho. ¿Cuánto de eso hay, digamos, ¿no? Y pensando en esto de la adicción a las crisis que hablaba Alejandro. Qué preguntita, la adicción a las crisis, o sea, yo sin duda creo que hay una especie de autoboicot que nos hacemos los argentinos como sociedad. No tengo respuesta a cuál es el motivo por el cual adoptamos esa actitud. Con respecto a el industrial que vos mencionás, y yo creo que hay un poco de verso en eso de yo soy industrial para hacer crecer la Argentina. La obligación del industrial, del chacarero, del comerciante, del empleado, es buscar su propia realización. O sea, la función del empresario es ganar plata. Si el empresario gana plata, beneficia a la sociedad. Aunque parezca una locura lo que te estoy diciendo, es lo único. El muchacho Tommy Caragosian, ahora habla de que... El hijo de Teddy Caragosian. De Teddy, exacto. El empresario textil más importante de la Argentina, Tomás Caragosian, es el hijo. Sí. Habla muchacho de rulos. Exacto. Es armenio, sí. Es un muchacho muy inteligente. Tercera generación. Muy inteligente, pero bueno, me parece a mí que por ahí, para quedar bien con Dios y con el diablo, ponen en su boca palabras que arruinan mucho de su muy buen discurso que tiene. Una cosa es que a cada rato dice estudiante y estudianta, chicos y chicas, pero... Bueno, pero eso digamos que es el contexto actual. Sí, bueno, pero viste, está. Él habla de que los empresarios dice tenemos que tener más empatía con la sociedad, que es lo mismo que dice Manes, ¿no? La función de los empresarios es ganar plata. Claro. Hacer tu empresa más competitiva. Ahorrar costos en todos los lugares posibles, ganar más, hacer que de esa manera los precios tiendan a la baja y que de esa forma el salario real de los trabajadores aumente. ¿Ganar plata con conciencia nacional o no? Con conciencia del bolsillo. Los empresarios, no, digo porque el empresario los empresarios ahí... son esclavos nuestros, de la gente que no somos empresarios. O sea, nosotros tenemos que estar con un látigo obligándolo a que hagan todo lo posible para ganar la mayor cantidad de plata posible. Que se hagan recontra el millonario, que le salgan los dólares por la oreja. Porque si eso ocurre, yo no soy mileísta, ¿no? Pero realmente alguna de las cosas que dice tiene sentido. O sea, el empresario de verdad es un benefactor social. Hace que fluyan hacia la sociedad mejores bienes de mejor calidad o de más bajo precio. O sea, la única función que tiene el empresario, si quiere ser un buen empresario, es pensar en sí mismo, en su bolsillo, en su familia. Yo sé que parece es políticamente incorrecto. No, digo de apostar al país más allá de las circunstancias externas, más allá de los vaivenes políticos. Lo digo porque ganar dinero se puede ganar en cualquier lugar del mundo y seguramente debe haber lugares mucho más atractivos que Argentina para ganar dinero, ¿no? Pero pienso en aquel empresario también que se queda acá a hacer patria porque quiere el país, ¿no? No digo que otros no lo quieran, ¿no? Pero el que decida quedarse acá y apostar acá me parece que tiene un plus que otro, ¿no? No, yo creo que siempre el ser humano actúa en beneficio personal. O sea, si se queda en la Argentina en lugar de estar en Suiza, es porque prefiere Argentina. Porque no solo valora cuestiones materiales, sino valora otro tipo de cuestiones. Hasta incluso te diría que la persona que dona algo lo hace por un interés personal, para sentirse bien. Si vos
ves un tipo tirado en la calle y le regalás 1.000 pesos, no lo estás haciendo por el tipo. Lo estás haciendo para sentirte bien vos. O sea, eso trae como consecuencia una buena acción, lo beneficiaste al tipo. Pero vos no es que lo hacés porque lo querés ayudar al tipo, porque ¿quién lo va a ayudar? Si se tomó 2 vinos y mañana está igual. Pero vos lo hacés porque sentís la necesidad personal, te satisface hacerlo. O sea, a mi criterio, como yo entiendo, hasta donde he leído de cuestiones que tienen que ver con la mente humana, el ser humano actúa siempre, siempre buscando el beneficio personal, no el beneficio material necesariamente. ¿Sí? Entonces, yo creo que nunca hay un plus. Nunca hay un plus porque se queda en el país, porque hace patria. No lo veo así. ¿Alejandro? No, en esto de dar porque no hace bien, sí, en Marshall Rosenberg, que es un psicólogo que creó la comunicación no violenta, decía que disfrutamos y elegimos dar desde el corazón, porque nos hace bien. Después en lo más supremo está el altruismo, digamos, donde vos das porque te hace bien, pero no estás en una relación mercantilista que te doy especulando que me des, sino que el beneficio del que da de corazón, que es un montón. Yo puse en mi Instagram unos 3 minutos, creo que es de un, no sé si es chino, coreano, de un tipo que es anónimo, no sale en la prensa, y está todo el tiempo ayudando a los demás. A la nena que está pidiendo junto a la mamá para la educación, le da todos los días, y hay uno que está en un comercio y hace así, como diciendo, no es para eso. Y en un momento llega una mañana y no está la nena, dice dónde está, y viene vestida con el guardapolvo. Y ese es el momento sublime para él. Viene un perro, está comiendo, se las parte y da, y no, yo no, ni está pensando conscientemente que lo hace porque le satisface, sino que solo le viene por karma, como se llama, algo muy lindo, que son los momentos que no lo podés comprar con plata. No podés comprar con plata a la nena que viene o otras cosas que pasan en esos 3 minutos. Y siempre, más allá de la economía, siempre pensé que bueno que sería una comunidad en que en vez de tanto pensar en nosotros, ¿por qué a mí me pasa esto? Que yo, sino a ver en qué puedo colaborar. Y estar con esa actitud todo el tiempo cambiaría un montón. No sé si tiene que ver con la economía eso, pero seguramente estaríamos mucho mejor. Estaríamos mucho mejor con nosotros mismos y como comunidad. Que seamos una de las sociedades de la Argentina, ¿no?, más psicoanalizadas, o que recurren más al psicoanálisis de Latinoamérica, ¿tiene que ver con la economía y con las crisis económicas o no? Es para pensar. Sí, no sé con qué tiene que ver. Sí, decía en una época que había un psicólogo, un psicoanalista cada no sé cuántas personas, pero eso sucede en Buenos Aires, no sé si en Tucumán, en Jujuy, en algunos lugares de Rosario. La gente apenas puede comer y no tiene para ir para el psicólogo. No, habría que ver esa estadística. Ahora, ¿y quién la hizo, no? Sí, no quizás sé, tiene que ver con que, bueno, Argentina fue uno de los países, si no el país, con una clase media más grande, ¿no? Sí. En comparación con otros países de Latinoamérica donde siempre existieron 2 clases Pero si sociales, fuera así, que hay mucho clases. consumo de psicólogos, es porque las personas no estamos felices, y no sé si es por la economía. Claro. Igualmente, a ver, si el dinero hace la felicidad, está el libro ese de Martín Tetaz, que estaba leyendo el otro día, que en un momento dice que hasta cierto momento que las personas ganan X cantidad de dinero, están bien, pero ya más que eso no. Entonces sí, tenemos que tener garantizadas algunas cuestiones, pero si no las agradecemos, es lo mismo que nada, porque siempre te está faltando 5 para el peso. Y ahora que ya tengo la casa, estoy mal, porque el vecino tiene otra, me tengo que comprar otra, o yo mismo, y no. La insatisfacción nos trae mucha infelicidad. Y la gratitud toda. Me decías el otro día, Jorge, lo básico a lograr para un inversor, ¿cuánto eran? ¿$100.000? ¿$150.000? ¿Cuánto era lo que había que llegar? No, hasta donde yo recuerdo, fue una adaptación a una frase muy conocida.
de grandes inversores o de tipo como Bill Gates, así, que te dicen que lo difícil es ganar el primer $1 millón. El primer $1 millón. Después vienen solos. Claro. O sea, el tema es llegar a ganar el primer $1 millón. Eso quería decir. Que estamos hablando de adicción a estar mal o a las crisis. Sí, yo creo que estamos como en un círculo vicioso. Y me pregunto de qué manera podemos entrar a un círculo virtuoso de una economía más saneado, no sé los términos técnicos. Es lo más flojo para mí la economía. Sí, círculo virtuoso podría ser. Pero ¿no? un círculo virtuoso de crecer y salir de este círculo vicioso de repetición, como el hámster que corre siempre y volvemos al mismo lugar. Y parece, estamos por está el camino marcado de recorrido, que neuronalmente dice el recorrido neuronal ya está, es como una autopista. A ver de qué manera, no sé, deconstruimos, desaprendemos eso, esta adicción o como se quiera llamar, Sí, la crisis. el ciclo del eterno retorno. Claro. O diría la renga, el final en donde partí. Exactamente. Al final, claro. Entonces, siempre volvemos al mismo lugar. claro, ¿cómo hacer algo diferente? Digo, es una sola cosa más que tiene que ver con lo económico, no sé cómo lo podemos hacer, cuál es la receta, pero una cosa en el coaching, una cosa el lenguaje descriptivo. Somos así, describimos la realidad, nos ponemos opiniones sobre un pueblo manso y tantas otras cosas, que no vamos a salir adelante. Y es una conversación repetitiva, un diálogo interior del país, que coincidimos en un bar y Argentina, y qué querés, y sí, qué esperaba, y sí, otra vez, bueno. Pero hay una posibilidad a través de lo que el coaching llama el lenguaje generativo, de soñar con otra realidad y hacer las cosas todo el tiempo para que se manifieste esa otra realidad. Más próspera, más contento porque nos va mejor, porque todos los chicos comen, porque hay prosperidad, empresarios que ganen y piensen en su familia y un poquito más que su familia, y ahí se haga un círculo virtuoso en el cual estemos más contentos. Me quedé pensando en esto, Jorge. Vos hablaba del empresario que, el objetivo es ganar plata. Sí, pero también en algún momento estuvo muy de moda. Hoy se ha dejado ese concepto de lado, pero es el de la responsabilidad social empresaria. El RC, ¿no? La famosa RC. Sí. Incluso se daban charlas, cursos del empresario dentro de un contexto que sí, obviamente tenía que ganar plata y hacer dinero y hacer progresar la economía, contribuir a la economía, pero también contribuir a la sociedad, desde lo humano, desde la solidaridad. ¿Hoy se ha perdido eso? ¿Y se busca lucro por el lucro mismo, digamos? No, yo creo que está todo por hacer en cuanto a generar una organización de la economía que permita que los empresarios ganen plata, que es lo que le va a poner plata en el bolsillo de los trabajadores. O sea, recordarás, Antonio, porque estuvimos juntos, donde en una charla que dio Teddy Caragosian, dijo él que el sindicalismo y el peronismo no se inventó para esto, se inventó para que los trabajadores ganen más plata, para que el salario real sea más alto. Volviendo a cosas que mencionaban de Moreno, para que el trabajador tenga un auto. En la década del 60, del 70, la idea era que el trabajador tenía que hacerse su propia casa, tenía que tener su auto 0 kilómetros, irse de vacaciones todos los años a lugares diferentes. Sí, un American Dream a la criolla, digamos, ¿no? Claro. Sueño americano a la criolla. Claro, hoy lamentablemente a la gente le sobra mes, como se dice, ¿no? O sea, claro, ¿qué va a pensar en el auto, en la vacación, en todo lo demás? O sea, hay un cierto sector social que puede disfrutar de todas esas cosas, obviamente, pero los que están sumergidos son los supuestos beneficiarios del Estado benefactor, del populismo y de todo esto que se le ha vendido a la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, yendo a la pregunta que vos haces, ahora Europa, por tomar un ejemplo claro,
se da el lujo de imponerse agendas que le otorgan fuertes sobrecostos a las empresas de sus propios países, como ser la agenda verde, digamos, no me voy a recordar todas las otras regimentaciones que se están imponiendo a las empresas para que implican un sobrecosto. Se puede dar el lujo, aunque creo que no hacen bien porque están perdiendo el tren de la disputa económica a nivel mundial, pero se pueden dar el lujo porque ya crecieron y ya tienen un nivel de vida, su sociedad, que es muchísimo más elevada. Pero en la Argentina, donde la gente no llega a fin de mes, me parece a mí que tratar de imponerse agendas de otros países que ya llegaron a otras instancias mucho más elevadas de poder adquisitivo de la población no tiene sentido. O sea, me parece a mí que hoy hay que crecer como sea, y después vemos qué agenda restrictiva le imponemos a las empresas para que sean, qué sé yo, más comprometidas socialmente o para que cumplan con otros requisitos. Uh-huh. Me quedé pensando en esto que decías, lo que hablabas sobre el poder adquisitivo y la clase media argentina y el psicoanálisis. Pierre Bourdieu, el extinto sociólogo francés de raigambre marxista, decía que el nivel de clase está otorgado por el nivel cultural, digamos el acervo cultural, la formación académica o familiar, lo que fuere, cierto nivel cultural y también cierto nivel económico. Me quedé pensando en esto. Hay muchos argentinos hoy que por mandato familiar o porque se esforzaron los padres tienen cierto nivel cultural, pero por ahí no tienen el cierto nivel económico que los haría sentir clase media completa, digamos, ¿no? Entonces están como allí, están ahí como en la nebulosa. Soy clase media, soy pobre, ¿qué soy? ¿No? Porque tengo un título, por ejemplo, ¿no? Pude estudiar o tengo cierta formación, pero después no llego a fin de mes, ¿no? O tengo que... es interesante para pensar esto y la frustración también como argentino. Sí, no sé mucho qué decir de eso, pero sí estaba pensando en lo que él decía del trabajador, en voz alta. Si hubiera una pregunta capaz, si hubiera educación, no sé, financiera en los colegios, es claro, ese trabajador, lo poco que yo aprendí, escuchando algunos videos de YouTube, si ese trabajador además tuviera buena educación financiera y una pizca de emprendedor, también se puede convertir en un pequeño empresario si supiera que parte de lo que gana lo pone en otra cosita y va creciendo y no se conforma solamente con que otro le dé trabajo y vaya creciendo dentro del trabajo y haciendo ahí siempre como trabajador y se convierta en empresario. Hay un muchacho que se llama Andy Freire, que no sé si lo conocen. Un emprendedor, aprender a emprender. Me parece que nos falta educación financiera y aprender a emprender para que el trabajador que le va bien, cuando crezcamos como sea, como decís vos, porque salí como sea, también tenga una mentalidad de emprender, de no quedarse siempre esperando que le den o trabajo o un plan. No sé, estoy medio en voz alta lo pensé, pero... Vos dijiste fundamental la educación financiera, que no la dan en los colegios. No existe, yo no lo aprendí. Kiyosaki y todos ellos. Digo, ese como... En general me encuentro en grupos de mi misma edad o menores que a esta edad, ¿querés estar en un grupo de educación financiera básica? Como que nunca lo aprendimos. ¿Qué pensás vos de eso? Sí, no... Lo primero que te puedo decir que es cierto que los argentinos no tenemos educación financiera y no tenemos no solo financiera sino sobre cuestiones de economía, porque una cosa es la finanza y otra cosa es la economía, ¿no? Si tuviéramos de nuevo me parece que la tengo con Milei hoy. Si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. O sea, si los argentinos supiéramos de economía no votaríamos a la gente que votamos. Claro. Aparece tanto en televisión, todo, es impresionante. ¿Lo prendés? Pero bueno, acércate al micrófono. Pero también que aparezca Milei es un poco el producto de la frustración, no quiero decir por ahí resentimiento, se puede escuchar mal,
pero de cierta clase media en la Argentina también. Y de hijos de la clase media que ven a los padres en crisis, que no pueden progresar, que estudiaron y que no llegan a fin de mes, digamos. Y somos muy jóvenes, muchos chicos, que por algo están leyendo de economía también, sí, digamos, ¿no? Porque ven que los padres fracasaron en algo. Los padres tienen título, pudieron estudiar, pero no me pueden dar el nivel que yo quiero. Entonces voy a aprender economía, a lo mejor si lo puedo superar. Para ver si lo puedo superar. Para mí Milei aparece como alguien que te hace soñar diferente. Para mí, dentro de este contexto, te dice por lo menos, oh, por acá. Y te lo dice muy convencido. Si hacemos esto, si hacemos lo otro, vamos a estar bien. Y es una fórmula que aparentemente no habría sido probada. Aparentemente, digo. Algo nuevo, y lo que el tipo logró es que se hable de liberalismo, de lo que se llama la batalla cultural, Agustín Laje, todos ellos, que antes estaban medio como prohibidos en Argentina. O sea, y parecen ser los que son los revolucionarios ahora. Claro. Sí, en un mundo donde lo políticamente correcto es la progresía, digamos. Pero no es casualidad que sea un economista, el político más mediático de hoy en día. Para mí el más mediático de todos es él. Él y Guillermo Moreno, los dos son polémicos, sinceros, tienen una manera de transmitir, pero él es economista, no es casualidad. Para mí, no sé. Bueno, pues podemos ya ir pensando la fórmula Milei Moreno, Moreno Milei. A modo de... esa fórmula la votás. No sé Jorge, pero a modo de conclusión, ¿qué podemos ir pensando, ¿no? Sobre la economía, sobre la resiliencia? ¿Qué podemos decir a modo de corolario, ¿no? de este conversatorio? Jorge. Bueno, si tenemos tiempo, yo quisiera mencionar lo que dejé como pendiente, de que yo dije que a mi criterio está muy bueno que cada crisis sea peor que la anterior, porque ello tiene implícito la idea de que esta es la última crisis y de que ahora en adelante comienza lo que yo creo que es un periodo muy extenso de bonanza de la economía argentina. Yo soy sumamente optimista. Yo creo que acá se fueron tocando varios temas que tienen que ver con eso, la aparición de Milei. No es casualidad, indudablemente, la aparición de Milei. Tampoco es casualidad lo que vos mencionabas de la alta tasa de psicólogos que hay, de la cantidad de gente que se psicoanaliza, que tiene que ver con la frustración, que la frustración es lógica, que haya frustración en la sociedad argentina, que nos enseñan desde la cuna que tenemos todo, que somos el granero del mundo, que somos los mejores, que esto, que lo otro, y estamos donde estamos. O sea, lógica la frustración. Ahora, a mí me recuerda lo que siempre dice el maestro Juan Carlos de Pablo, el economista, que yo no me acuerdo cómo es la alegoría que él hace con una rana, donde dice que los argentinos, igual que la rana, no me acuerdo bien, pero que vamos incrementando el nivel de incomodidad que sentimos como consecuencia del deterioro económico que vivimos, y somos muy resilientes los argentinos, ¿sí? Por desgracia. Porque somos muy vivos, muy cancheros, nos adaptamos rápidamente y nos bancamos los incrementos de la incomodidad sucesivos que van ocurriendo en el tiempo. Pero dice el maestro de Pablo, el fin de la decadencia argentina, y también estoy leyendo un poco lo que diría él, no estoy inventando un poco leyendo lo que diría él. El fin de la decadencia de la economía argentina sucederá cuando el grado de incomodidad sea tan extremo que ya no nos podamos adaptar más. Esa será la última crisis, donde creo que estamos. Yo creo que el bull market argentino ya empezó. Cuando digo el bull market se le llama al mercado alcista, y bear market al mercado bajista. Pero cuando digo bull market no me refiero al bull market de los mercados financieros.
ahí se utiliza el término, ¿no? Pero yo lo llevo a lo que dicen algunos otros economistas que los tratan de locos, que son locos, como Malatón, por ejemplo, está re loco, pero dice cosas que tienen en alguna medida sentido. Él dice, el gran bull market de la Argentina ya empezó, y yo coincido con eso, que el gran bull market de que la Argentina empiece a crecer desenfrenadamente y que dentro de a lo mejor 10 o 20 años se hable del milagro argentino y que se diga, como se decía hasta hace pocas décadas, se decía, todos quisieran crecer a tasas chinas. Yo creo que se va a decir, todos quisieran crecer a tasas argentinas, porque yo creo que se viene eso. Eso es consecuencia de a dónde hemos caído. O sea, estamos tan abajo. ¿Encontramos el fondo, Jorge? Claro, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Lo encontramos? Eso es lo que te estoy diciendo. Estamos a punto de encontrarlo. Y contrariamente a lo que se cree, yo creo que no son los economistas liberales los que van a generar el gran cambio en la economía argentina. Yo creo que la culpa de que se hablaran de las cuestiones que había que hablar y que se destapara la caja de Pandora, se abriera, son primero José Luis Esper y después tomó la posta Javier Milei, que bueno, como un tipo mucho más mediático, logró instalar mejor el tema que José Luis, que es un tipo más solemne y todo lo demás. Pero yo creo que no será el liberalismo el que haga la gran revolución que instale un capitalismo que le dé buenos salarios a los trabajadores y que la economía real explote en crecimiento, en productividad, en mejora de los indicadores sociales, sino que va a ser el propio peronismo. O sea, yo no soy peronista, fui peronista en mi juventud, en mi adolescencia. Abandoné el peronismo como idea porque me di cuenta que las herramientas que utilizaban eran totalmente opuestas a los objetivos que se decía que perseguían, ¿no? O sea, con las herramientas de política económica que utilizaba el justicialismo, estaba claro a mi criterio que cada vez los trabajadores iban a tener menos poder adquisitivo. Ahora, lo que yo veo es que le abrieron la puerta a un tipo oportunista y muy inteligente como Sergio Massa. Y Sergio Massa, no tengo duda de que se va a apropiar de la agenda de los liberales. Y no tengo duda que con las espaldas que le va a brindar, el apoyo que le van a dar desde el peronismo y desde el sindicalismo, va a poder hacer las cosas que Milei no podría hacer y que Esper no podría hacer y que Macri no pudo hacer, porque Macri también lo quiso hacer. Lo que pasa es que renunció enseguida porque no tuvo las agallas que tendría que haber tenido, y aunque las hubiera tenido, yo creo que no hubiera podido, porque el peronismo no lo hubiera dejado. En cambio, a Massa lo van a dejar que haga todo lo que haya que hacer, incluso le van a militar la cagada de hambre de la gente. Con el recorte en discapacidad y todo, se lo están militando. Claro, militando. Pero bueno, va a terminar siendo una bendición si es que los argentinos se bancan lo que se viene, porque seguramente no van a hacer lo que yo haría, que es cortar donde le duele a los políticos, ¿sí? Sacarle plata de las porosas manos de los políticos y ponerla en los bolsillos de la gente común. Yo creo que el ajuste va a venir mucho más de lo que a mí me gustaría por el lado de la gente común. Yo creo que por no atreverse a tomar medidas novedosas, van a hacer que la inflación que perdure mucho más tiempo y que los bolsillos de la gente común sufran mucho más de lo que deberían sufrir si se adoptara una política económica más racional, ¿sí? Y se cortara, insisto, que yo creo, ahí está la clave. Un shock, por ejemplo, ¿no? Un shock económico. No un shock. Yo creo que no, al contrario, yo creo que un shock, un shock de reducción del gasto público no sería bueno. Yo creo que lo que hay que hacer es un programa económico, de decir, yo voy a bajar el gasto público suponete que hay que bajar el gasto público 30%. Que digan, lo voy a bajar 5% por año durante 6 años. ¿Sí? Y pongo con total atribuciones a un equipo a trabajar en identificar una por una todas las partidas.
del presupuesto nacional, provincial y municipal. Porque el choreo que hay en las provincias y en las municipalidades, no hablamos porque siempre criticamos al gobierno nacional, pero es tremendo en todos lados. Y en las empresas del Estado, en aerolínea, y en ferrocarril y en todo lo demás. Que aunque ferrocarril no existe más, tiene un déficit tremendo porque tiene miles y miles de empleados. Una por una las partidas y eliminar todas aquellas partidas que van a los bolsillos equivocados, a los bolsillos de los tipos que se la llevan injustamente y sin hacer nada. O sea... Además, analizarla para tener cierta dosis de austeridad. Pero por supuesto, o sea, si vos, digamos, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo del año pasado dio que la Argentina es el país donde más, no me acuerdo el término técnico, donde se va más plata fuera de los carriles legales. ¿Sí? Que vendría a ser una especie de sinónimo de corrupción. Y eso da que Argentina es el país de América que tiene la tasa más alta, que es el 7,2% del Producto Bruto Interno, que esos son más o menos 36.000 millones, el Producto Bruto argentino son 500.000 millones de dólares, eso daría 36.000 millones de dólares. 36.000 millones de dólares anual que se van todos los años, no una vez, todos los años. Sí, que podría reforzar el Banco Central. En el bolsillo mío no hay ni $1 de eso. En el bolsillo tuyo creo que tampoco, en el tuyo tampoco. Ahora hay mucha gente que tiene miles y miles y miles y miles de dólares en su bolsillo que vienen del Estado Nacional, del Estado Provincial o del Estado Municipal, gente que cobra sueldos, que va a marca tarjeta, vos conocés hay un libro, conocido, ¿no? Hay un libro muy bueno que habla de eso, que se llama La máquina de la corrupción, de Natalia Bolosín, que habla de analizar partida por partida, o institución por institución, o el consejo, o las compras de la municipalidad, etcétera, para prevenir la corrupción y que no pase eso, justamente. Está muy bueno. Sí, en mi pueblo, Noetinger, el mejor lugar del mundo, todos los años se agarra el presupuesto del año anterior y se le agrega la inflación. Y ese es el presupuesto del nuevo año. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, ahí, en ese presupuesto del año anterior, hay seguramente, me imagino, escondida un montón de erogaciones que no tienen justificación. Entonces, lo que se hace es renovar el presupuesto del año anterior y agregarle la inflación. Y eso se hace en todas las localidades del país y en todos los gobiernos provinciales y en todas las empresas del Estado y en todos lados. Por eso vemos los grados de subejecución que hay en los presupuestos de los ministerios, de las empresas del Estado, de los municipios que tienen 300, 500 millones de pesos plazos fijos. Y todo eso. En lugar, disculpame, porque si no termino la idea queda todo en el aire. En lugar de hacer eso, de renovar el presupuesto y agregarle la inflación, lo que tenés que hacer es lo que se conoce como el presupuesto base cero. Es decir, el presupuesto base cero es, yo agarro un papel en blanco y empiezo a escribir todas las partidas que se necesitan y que son imprescindibles para que el país funcione. O para que el municipio funcione, o para que la provincia funcione, todo lo que es absolutamente imprescindible. Cuando terminé con todas las imprescindibles, voy a hacer las que son un poco menos importantes, pero que importan mucho, y ahí agregaré educación, y agregaré salud pública básica, y agregaré un montón de cosas. Pero llega un punto y ahí corto y se terminó. ¿Y dónde corto? ¿Dónde empieza la joda, hermano? O no sabemos que la Argentina es una joda, o no sabemos que los presupuestos en todos los niveles son un colador, que hay gente que tiene un sueldo como político de 150.000 pesos o 200.000 pesos y tiene estancia de miles y miles de hectáreas. O sea, mi amigo José Luis Esper escribió 2 libros. La Argentina devorada. El primero se llama La Argentina devorada y el segundo se llama La Sociedad Cómplice. Sí, para mí es mucho más importante el segundo libro de José Luis Esper. Pero no por el contenido, por el título solamente, La Sociedad Cómplice. Eso es lo que te decía, los pueblos se merecen
El echar culpa a los demás. Si vos sos cómplice, ya estás implicado en eso. A modo de corolario, bien digo, Alejandro, ¿cuál sería tu visión, digamos, del fenómeno de la economía y la resiliencia en Argentina? No, o sea, te voy a decir lo que siento, que escuchándolo a él así en el último tramo apasionado y me siento esperanzado. Yo no sé mucho de economía. Estoy a duras penas viendo cómo enderezo la mía, pero me va a servir para si alguna vez me toca ocupar algo en la sociedad más importante en términos de roles. Pero confío que en esta comunidad argentina, que es resiliente, el argentino, y que es verdad, estamos tocando fondo y que parece el final. Pero me parece que, como dije antes, la resiliencia de ese metal que sometido a crisis, a estresores, y parece que se va a romperse, ya empezó a hacerse más fuerte, aunque no parezca, lo que él decía, estamos yendo hacia arriba, el milagro argentino, que muchos van a decir milagro argentino, y le vamos a encontrar la vuelta y confío en la resiliencia de este pueblo. No vamos a ser ni Venezuela porque no podemos serlo, pero lo que sería un símil, analogía, sino que vamos a salir muchísimo mejores que lo que nunca soñamos antes. Estoy convencido de eso. Bueno, a por eso. Carlos. Una pregunta. Ya que nombraste a Massa y dijiste que lo ves como el Salvador, digamos que está bueno porque no estamos hablando de algo que es efímero, ya está en el poder y tendría que tener todas las herramientas para hacerlo. La pregunta justo es, ¿en cuánto tiempo? Porque si lo logra hacer dentro de un año, que sería antes de las elecciones, sería bárbaro. Ahora, si necesita más años, tiene que haber estamos hablando de una reelección. Sí, bueno, yo creo que la cuestión no está en el lugar a donde vamos a llegar, sino está en el camino. Es lo mismo que decíamos del pájaro que canta, ¿no? O sea, el disfrute está en el camino, ¿no? Cuando lleguemos a ser un país muy rico. O sea, lo que a mí me parece que estamos a punto de que haya un clic en la sociedad. Estamos a punto, todavía no ocurrió, de que abandonemos el tango, de que dejemos de quejarnos y que veamos con ilusión y esperanza el futuro. Yo creo que estamos ahí, a punto. ¿Cuál va a ser el hecho desencadenante? No lo sé, pero por eso no me preocupa, intento responderte, no me preocupa si nos va a costar 5 años, 10, 20, 30, no me preocupa, porque el tema no es llegar, el tema es cómo nos vamos a cagar divirtiendo en el camino. Claro, ahí está el punto. Y traigo a colación una reflexión de un gran filósofo, Luis Marano, que me dijo hace un tiempo, y yo lo tomé medio de la chacota, que todavía no lo alcanzo a procesar del todo, pero me dijo que él creía que Massa tenía todo esto urdido y que se metió en el peronismo para destruir a Cristina. En una de esas tiene razón, porque bueno, un topo. Hay muchos argentinos que creen que el gran mal de la Argentina ha sido el kirchnerismo, ¿no? Que ha retrasado con políticas populistas el gran cambio que la Argentina necesita para construir un capitalismo serio. ¿Sí? Entonces, bueno, mi amigo, ese gran filósofo Luis Marano, dice eso, ¿no? Que Massa se la va a llevar puesta. A mí me parece más que como que vio la oportunidad y se metió, ¿no? Vilú y subí. Pero bueno, ahora, insisto que a mí personalmente no me simpatiza la figura de Massa. No se crean que yo estoy haciendo masismo acá. Pero sí creo que Massa se lo va a llevar puesto a todos. Vislumbro eso, a lo mejor me equivoco, ¿no? Yo siempre lo que pienso de Massa, está bueno el análisis, porque desde adentro, aparte que sale él, de adentro del supuesto kirchnerismo, pero un oportunista, yo coincido en eso,
y que no va a ser ni Milei, no lo veo ni... Y Massa puede ser, porque primero que tonto no es. No va a poner la cabeza ahí si no tiene algo en mente para triunfar él y llevarse el bronce, que es lo que él quiere. Él no es un militante, piloto de tormenta, ahora me toca estar acá, como no sé qué ministro de Economía, bueno, ahora machiné, puede decirte cualquiera. Bueno, ahora como militante que soy del partido, aunque me queme, aunque termine en mi imagen mal, pero es mi deber de militante. No, Massa está pensando en el bronce de él. No es Raúl Lamberto. En su gloria, en una amistad. No es Raúl Lamberto. Lamberto con la seguridad. No, que fue como un militante. No me acuerdo quién estaba. Sí, ¿Quién estaba puso antes? la Tonioli. cabeza. Tonioli estaba antes. No recuerdo ahora, pero sí, asumió el Ministerio de Seguridad de la Pone la provincia en cabeza tiempos muy como difíciles. militante y sabía que tenía que estar ahí, no importa. Me eligieron y el partido me dijo, Massa va por yo siempre creo, tengo la intuición que no va a estar. Pensando, Guido, no es un término, un oportunista no un militante Guido Di Tella, kirchnerista puro. Sí, pero estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que dentro de algunos años, si las cosas ocurren como a mí me parece que van a ocurrir, Sergio Massa va a ser alto, rubio, de ojos azules. Claro, como ocurrió con Menem. Ah, sí. O sea, ¿ustedes se acuerdan cuando fueron las elecciones internas entre Menem y Cafiero? O sea, Sí. Espanto causaba Menem. Y le ganó. Espanto. ¿Sí? Con el poncho, las el día patillas. que Menem le ganó las internas a Antonio Cafiero, la bolsa se desplomó. Y hoy Milei habla de Menem como el con mejor Cavallo, sí. presidente sí, y de sí. Cavallo como el mejor ministro de Economía de la Argentina. Entonces, a mí no me asombraría que dentro de algún tiempo Sergio Massa sea Gardel y Lepera. bueno, alguien que fue un representante supuesto. del menemismo desde la academia, funcionario también, Guido Di Tella, relacionado ahí al Instituto Di Tella, decía que el peronismo es lo que los tiempos quieren que sea. O sea, estaría en etapa de mudar la piel y de ir hacia otra cosa. Creo que también hay momentos... También pasa con el psicoanálisis, ¿viste? Claro. Para sobrevivir Sí. tenés que accionarte Hay y que si tener querés cintura. seguir vivo, el psicoanálisis no puede ser el de antes. Y debe pasar ahora con la palabra resiliencia también, que está tan de moda, ¿no? Sí, resiliencia la tomó Boris Cyrulnik, psicólogo y neurólogo creo que era, también sobreviviente de los campos de concentración, como Víctor Frankl, que escribió El hombre en busca de su sentido. Y tiene unos libros hermosos de resiliencia, justamente por los que sobrevivieron a los campos de concentración, cómo pensaban, qué hacían en esos contextos. Ujú. Es espectacular, tiene Las Patitos Feos, hay un libro buenísimo, y otros más, y un par de notas en YouTube son sensacionales. El psicólogo que más habla de resiliencia, y yo creo que fue él el que, porque no es un término de la psicología, que introduce el término y lo hace jugar dentro de la psicología de una manera brillante. Bueno, ¿alguna otra pregunta ya para ir terminando? Voy a no sé, sigue Estamos. la filmación, te iba a decir yo. Estamos. No importa. Yo transcribí algo ayer a la noche mientras íbamos a hablar de esto, capaz que no está de acuerdo, Jorge, pero decime qué político dijo esto y si les gusta. Estamos pensando en echar las bases de un nuevo país, que no lo queremos el más rico del mundo. Queremos terminar con los versos de Argentina potencia, Argentina primero, Argentina granero, Argentina los altos destinos. Creemos que tenemos lo necesario para ser Argentina sin mortalidad infantil, sin analfabetismo, para ser una Argentina sin familias divididas, para ser una Argentina que merezca ser vivida con nuestros valores, con nuestras tradiciones. No queremos ser el pueblo más rico del mundo, queremos ser el pueblo más feliz del mundo. Queremos que, ¿y cómo decía? Más feliz del mundo, que se queden nuestras personas a nuestro lado, con nuestra gente.
No, este no. No era eso. Está Bueno, bien, está bien. no. Se entendió. Más feliz del mundo. No, seguía de otra manera, pero termina ahí. Queremos ser el pueblo más feliz del mundo. ¿Quién lo dijo? Yo lo sé. A ver. No te lo quiero. Guillermo Esteve. Guillermo. Me acordé ayer, son 58 segundos. El creador del Partido Socialista Popular. Sí, a mí me conmovieron. No sé si el más rico, pero el más feliz. El más feliz entendiendo si la panza llena, lo que él decía, ¿no? De pobre, que pibe, que no. Pero feliz. Y una vez que lleguemos a ese punto de las satisfacciones de las necesidades básicas satisfechas, ahí sí podemos ir por más trascendencia, pero es cuando se instala el círculo virtuoso del entusiasmo y la felicidad. Luego de ser resiliente y haber salido de crisis, hasta que, como decía él, el milagro argentino y qué sé yo. Bueno, seamos resilientes. Muchas gracias a todos por haberse acercado hasta acá. Gracias.